Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Dirección de Educación a Distancia. Nuestra universidad está ubicada en México, en el sur de México, en la zona del Pacífico, y siempre es un placer poder platicar con ustedes. Y recalco, platicar con ustedes, platicar. A nosotros nos gustaría mucho que esta plática fuera de ida y de vuelta. Entonces, bueno, pues ahí está la dirección para que ustedes nos contesten, nos digan lo que piensan. El día de hoy vamos a empezar a hablar, a tener unas pláticas sobre la comunicación humana. Verán ustedes, una cosa que caracteriza al hombre es que ha desarrollado una gran capacidad de comunicarse. Naturalmente, nuestros primos hermanos, con los que compartimos el 98% de nuestros genes, me refiero a los chimpancés, son muy comunicativos, son juguetones, son muy sociables, también son muy agresivos, o sea, tienen muchas características, pero desde luego su código del lenguaje pues, es un código de señas, de gritos, de amenazas, es una cosa muy sencilla. Entonces, nosotros en alguna época, hace muchos miles de años, tuvimos una transformación. Nuestros antepasados, por cuestiones de sobrevivencia, usaron la posición erecta. ¿Por qué usaban la posición erecta? Bueno, porque era la única forma de percibir por dónde venían sus enemigos. Por lo menos esa es la propuesta de los antropólogos. ¿Por qué tomó una posición erecta el Homo faber, el Australopiteco, el Pithecanthropus erectus? ¿Por qué? Porque le servía para ver más lejos y poder huir de sus depredadores, tigres, leones, leopardos, hienas, etc. Todos eran más fuertes que él, todos tenían colmillos, todos eran rápidos, todos tenían garras, y él lo único que tenía era mayor capacidad para discernir y para prevenir e inventar. Esta posición erecta hizo que el aparato fonador, es decir, las dos cuerdas vocales que tenemos aproximadamente aquí, aparato fonador, cambiara de posición. Cuando se corría y caminaba en cuatro patas, el aparato fonador era muy parecido a los demás primates, a los demás simios, y entonces son gritos destemplados, pero no se puede modular. La posición erecta ayudó, según los que saben, a que el aparato fonador fuera mucho más sutil. Y empezaron las onomatopeyas, es decir, tratar de copiar sonidos. Incluso al día de hoy hay idiomas que tienen un montón de onomatopeyas, ¿no? Los norteamericanos, perdón, los ingleses, para decir tocar la puerta, knock the door, knock the door. Para decir oler, sniff, sniff, ¿sí? Y como eso hay varias, ¿no? Scratch, scratch, scratch. Son onomatopeyas. Y están incorporadas a muchas lenguas y muchas lenguas muy importantes, como el inglés, por ejemplo. Y entonces, el hombre empieza con onomatopeyas, seguramente imitando el sonido de algunos animales, seguramente tratando de imitar el trueno, tratando de imitar, no sé, todos estos fenómenos que lo rodeaban, a veces para prevenir. Para prevenir, hay que huir porque viene tal, ¿no? El que hace así. Y esto hacía que todos corrieran y subieran al árbol, ¿no? Poco a poco se fue
modulando, fueron apareciendo fonemas, fueron apareciendo palabras más estructuradas. Es muy difícil que haya un idioma, por lo menos yo, la mayoría de los idiomas que conozco, la palabra mamá siempre empieza con M. Madre, mother, mutter, o sea, hay una gran cantidad de palabras que se refieren a la madre que empiezan con M. No así el caso de padre, ¿no? Que si bien en inglés y en alemán se parecen mucho, Vater y Father, pues para nosotros patre, como en italiano, como en latín, los portugueses lo dirán igual, pero hay otros que lo dirán de otra manera, que no necesariamente. Pero es muy interesante cómo se fueron conformando estas lenguas. ¿Para qué nos sirvieron las lenguas? Bueno, uno, para comunicarnos entre nosotros y apoyarnos. ¿Por qué? Pues porque vivíamos en unos grupitos chiquititos, eran unos grupitos familiares. Estos grupitos familiares a veces interactuaban con otros grupos familiares y entonces, ¿qué se formaba? Se formaba un clan. Un clan pues, es una unidad de gentes que viven en un mismo lugar y algunos son parientes directos y otros son parientes porque se han incorporado. Es el clan. Después de esto, el hombre va a ir superando etapas, va a producir herramientas, va a evolucionar su lenguaje. ¿Y para qué va a servir que evolucione el lenguaje? Porque en la medida en que se van haciendo herramientas, en la medida en que se van consiguiendo cosas, por ejemplo, ¿cómo hacer un hacha de mano? Es una piedra a la que hay que golpearle las puntas para que me sirva para rascar, para rasgar, para pegar, que fue nuestra primera herramienta. Bueno, la segunda, porque la primera seguramente no tenía ni filo. Pero había que enseñarle a los más jóvenes cómo hacerla, que se sentaran a ver cómo hacer el hacha de mano que nos va a servir miles y miles de años. Había que saber cómo endurecer la punta de los palos, que originalmente no eran más que una extensión del brazo, pero que después se vuelven un arma. Había que endurecerla con el fuego, había que captar el fuego, ver dónde había una fuente de lumbre y tomarla y preservarla. Y todo eso necesitaba instrucciones, muy rústicas, pero instrucciones. Y sobre todo, cuando va avanzando la técnica, en donde yo ya no voy a ir a tomar el fuego de un matorral o de un árbol que está prendido porque le cayó un rayo, sino que yo voy a hacer fuego, ya sea golpeando dos yescas o por fricción, que fue al parecer el más antiguo. Tengo que saber cómo voy a colocar la madera para detenerla en el piso, qué es lo que le voy a poner encima para que prenda fácilmente con el calor producido por el frotamiento. Después de eso se va a inventar una suerte de arquito que va a hacer que esto sea más práctico. Después alguien va a descubrir la yesca y después poco a poco se van desarrollando sistemas para hacer la lumbre que tanto ha ayudado y que tanto destruye. Pero imagínense ustedes qué diferencia afuera de una choza de varas, en donde están refugiadas las mujeres, los niños y algunos ancianos, temblando de miedo porque puede llegar un depredador, la diferencia que significa hacer una fogata, que haya luz, que los animales no se acerquen porque le tienen miedo al fuego, como le tenemos miedo nosotros. Al fin somos animales, ¿no? Entonces, va a hacer una cosa fascinante, aprender a hacer la hoguera, que se preserve, que tengamos unos hachones ahí por si se aparece algún animal y espantarlo con el fuego, porque con nosotros no se va a espantar. Vaya, ni siquiera con nuestras incipientes lanzas, ¿no? O con nuestra hacha de mano, no se va a espantar. Pero el fuego sí le tiene miedo, le tiene respeto. Entonces necesitamos instruir a otros
Y eso hace que haya necesidad de que haya un lenguaje. ¿Y qué creen? El día de hoy sigue siendo igual. Ustedes y nosotros, aquí, mis compañeros, y ustedes, pues que estamos usando el lenguaje. Aquello que desarrollaron sonidos guturales, onomatopeyas, nos legaron esto que se llama lenguaje. Y nos podemos comunicar. Y podemos relatar cosas, incluso se puede hacer arte con él, se puede hacer poesía, se pueden hacer relatos, se pueden hacer canciones. Ha evolucionado tremendamente la comunicación humana. Hoy estamos viendo por qué nos es útil la comunicación. A los jóvenes prácticamente no pueden estar sin comunicación. Con su teléfono, con su computadora, con lo que ustedes quieran, pero no pueden estar sin estar comunicados con otros seres humanos. Generaciones anteriores tenían otros medios de comunicación mucho más sencillos, ¿no? Yo recuerdo hace 70 años, cuando yo tenía 5 años, pues lo único que había era la radio. Y yo me sentaba con mi abuelita a escuchar la radio, a escuchar los noticieros, a escuchar las radionovelas, había policíacas, había unas de terror que se llamaba El Monje Loco, y empezaba diciendo nadie supo el horrendo caso de quién sabe qué. Bueno, por ahí hubo un cómico de televisión que lo imitaba al Monje Loco. Seguramente ninguno de ustedes lo vio. Bueno, yo, perdón. Entonces, pues que era nuestra cosa estar sentados a la orilla del radio escuchando. Y nos imaginábamos todo lo que nos estaban diciendo. Ya después van a haber otros medios de comunicación. Sobre todo que se pueden llevar al hogar, porque al mismo tiempo que había radio, sí, había cinema, había fotografía, pero vaya, no era lo común. Era más común tener una radio que tener una colección de fotografías y una cámara fotográfica para salir a tomar, o ir al cine, que implicaba, en aquellos años, arreglarse, ponerse muy cuco, y las señoras se arreglaban y los niños los arreglaban y los educaban para ir al cine. Te vas a callar, te vas a comprar tus palomitas, tu refresco y te vas a callar. Era todo un ritual ir al cine. Entonces, bueno, después de esto, ya saben, llegó la televisión y obviamente en principio fue así el núcleo familiar viendo la televisión, ¿no? Era el pater familia o la mamá la que decía que se veía y que no se veía, ¿no? Pero todo esto que se va a venir transformando hasta llegar al video, hasta llegar a lo digital, etcétera, empieza ¿con qué? Con la palabra, con el sonido que nos sale de las cuerdas vocales. Eso va a ser el principio de la comunicación, que hoy es tan amplia, tan sencilla. Yo tomo mi celular, le pico, me siento en mi computadora y digo, ¿qué pasó hoy donde ustedes quieran? En Rusia, en Bélgica, en Guatemala, en Nicaragua, ¿qué pasó? Y me aparece, pasó tal cosa, le hizo fulano. ¿Sí? Hoy podemos comunicarnos a donde queramos, con quien queramos, a la hora que queramos, y hay millones de gente que se intercomunica. Todo empezó con que nuestras cuerdas vocales se alinearon, que se volvieron más dúctiles, que pudimos empezar a hacer sonidos imitando el sonido de los animales, haciendo onomatopeyas y después desarrollando rudimentarias palabras. La próxima vez que nos pongamos a platicar, y yo les pido que nos contesten, nos digan, oiga, eso son todas las tonterías, eso no me gustó, o eso sí me gustó, por favor, díganoslo. Nos interesa, porque esto está hecho para los jóvenes, para los adolescentes.
No está hecho para la gente que ya sabe, no, está hecho para los que queremos que algún día sepan. Entonces, nos vemos la próxima vez y vamos a hablar de cómo fue el siguiente paso. La escritura. ¿Sí? Que tengan muy buen día.